Bueno, buenos días. El tema que voy a presentar es andropausia. Primero, para comenzar, comentarles que el término andropausia fue determinado con la idea de hacer una similitud con lo que le sucede a la mujer en la menopausia, pero es un término que es incorrecto. El nombre correcto es hipogonadismo de inicio tardío o de inicio en la adultez. Andropausia quiere decir andro, hombre, pausia, cesación, por lo cual sería la cesación de las funciones del hombre, las funciones sexuales, las funciones masculinas. Entonces dije que esto es un hipogonadismo, y primero definamos lo que es el hipogonadismo masculino, que consiste en un síndrome clínico en el cual hay síntomas subjetivos determinados por el paciente y signos que son los que el médico puede determinar que están asociados a una disminución de la función testicular, y en esto aparece la hormona base, que es la testosterona, producidas en este caso en algún momento del desarrollo desde que el hombre es concebido. Si vamos a la fisiología del funcionamiento hormonal, ustedes ven en la parte inferior que está el testículo, el cual produce las hormonas sexuales masculinas, en este caso la testosterona, pero no actúa independientemente, sino que actúa bajo las órdenes del hipotálamo y de la hipófisis colocados o ubicados, mejor dicho, en el cerebro, en el cual mandan señales de estimulación al testículo a través de dos hormonas fundamentales, que es la LH y la FSH, por lo cual, para que el testículo funcione correctamente, tiene que haber estimulación por vía hipotálamo hipofisaria, y cualquier descenso de testosterona puede ser originado por un mal funcionamiento por sí del testículo o un mal funcionamiento del hipotálamo o la hipófisis, que es tema que el médico tiene que descartar. Si vemos este gráfico, vemos que en la parte inferior, en el 0, es el nacimiento del paciente, que de acuerdo al comienzo del deterioro de la función hormonal o de la producción de testosterona, va a haber diferente grado de masculinización ubicado en la izquierda. Si nosotros tenemos el trastorno de la testosterona en la vida intrauterina, aparecerán síndromes como el de Morris o de Kallmann, en el cual el paciente va a tener signos y síntomas de feminización, y a medida que va avanzando, ya más conocidos por nosotros, el síndrome de Klinefelter, en realidad cerca de la pubertad, y el que vamos a ver hoy, que es el hipogonadismo de inicio tardío, mal llamado andropausia, que es a partir de que el hombre se desarrolla a partir de los 40 años, 30-40 años hacia adelante. Por lo cual, si al momento de ver al paciente que nos consulta a partir de los 30-40 años, vemos que el paciente es hipogonádico, tenemos que descartar que esto comenzó obligatoriamente en la vida adultez. Para eso descartamos signos que nos diga que esto provenga desde la vida intrauterina, como la ambigüedad genital, o sea, genitales mezcla femeninos, mezcla masculinos, micropene o falta de testículo en bolsas. En cambio, si esto se desarrolla sobre la pubertad, puede haber ausencia o déficit de desarrollo genital, puede haber un hábito eunucoide, en el cual quiere decir que los brazos extendidos son más largos que la talla, o un retraso en la maduración de ósea o de los cartílagos de crecimiento. En la adultez ya lo vamos a hablar. Por lo cual, volvamos al término y lo que nos compete hoy, que es la andropausia, con nombre correcto, hipogonadismo de inicio tardío. Epidemiológicamente, la expectativa de vida hacia el 2004 era de 75 años, pero esperamos dentro de unos años tener una expectativa que llega alrededor de los 100 años. Si vemos la incidencia que hay de andropausia en el grupo etario entre 40 y 80 años, es un 2%, pero si a este grupo entre 40 y 80 años seleccionamos los que son obesos, llega a un 15%. Ahora, al momento de que los pacientes que nos consultan por un grado de disfunción eréctil, solamente el 15% es por andropausia. La mayoría de las causas de disfunción eréctil no son por hipogonadismo de inicio, ya sea del intrauterino, pubertad o del adulto, sino otras causas. Entonces, para definir bien el hipogonadismo de inicio tardío, bueno, lo mismo que el hipogonadismo en general, signos y síntomas compatibles con
una deficiencia de testosterona sérica, pero esto se desarrolla en un hombre que tiene edad avanzada, tiene desarrollo puberal y características sexuales secundarias normales. Tenemos obligatoriamente que descartar otras enfermedades que estén afectando el testículo o estén afectando el hipotálamo y la hipófisis, de las cuales las infecciones testiculares, orquitis, irradiaciones de testículo, por ejemplo, cáncer de testículo, o traumatismo. Drogas citotóxicas, las más comunes son las quimioterapias, o el uso de espironolactona, que es común en pacientes con problemas cardíacos. De causa hipotálamo hipofisaria, el exceso de la producción de prolactina o un bajo producción de hormonas de este mismo sitio por un tumor o una destrucción, cualquiera sea el origen. Existen otras enfermedades que son funcionales, que tienen que ver con una alteración del funcionamiento sistémico de varios órganos, en el cual puede haber la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal crónica, drogas como el uso de los opioides, opiáceos, la más conocida es la morfina, uso de corticoides de manera larga, prolongada o altas dosis, o utilización de ciertas hormonas para, por ejemplo, el cáncer de próstata. Tanto las deficiencias nutricionales, como vimos anteriormente, la obesidad masiva son factores que también influyen en el funcionamiento del eje hipotálamo, hipófisis, testículo. ¿Y cuáles son los signos y síntomas que el paciente nos puede referir? Nos va a hablar de que tiene menor erecciones, que tiene menor líbido o apetito sexual y menor actividad sexual. Esto los marco y los resalto porque esto está demostrado que son los signos y síntomas que más se relacionan a la baja producción de testosterona, que más se relacionan a hipogonadismo. No quiere decir que todo paciente que tenga bajas erecciones, como vimos, solamente un 15%, pero de todos el que más asociación fuerte tiene. Después puede haber agrandamiento de las mamas o ginecomastia, con el tiempo puede haber disminución de los vellos axilares y púbicos, vellos hormonodependientes, puede haber infertilidad, ya que la producción de testosterona que se hace dentro del testículo es un factor fundamental para la maduración y la producción de espermatozoides, puede haber testículos pequeños, alteración de la densidad mineral ósea, o sea, baja densitometría que les conlleva un mayor riesgo de fracturas por un traumatismo mínimo. El paciente tiene disminución de la masa y de la fuerza muscular, que se llama sarcopenia, y si el hipogonadismo se desarrolló de manera abrupta, puede haber sofocos y sudoración, igual que una paciente que es menopáusica o está entrando en la menopausia. Por eso otros síntomas que tienen, pero menos sugestivos, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de la población nos manifiesta en esta sintomatología y muy raramente la podemos asociar directamente, sino que hay múltiples posibles factores que llevan a tener, por ejemplo, menor energía y motivación, puede haber depresión, puede haber menor concentración y memoria, trastornos del sueño, anemia leve, aumento de la masa grasa corporal y menor rendimiento físico. Entonces hablamos que habría también disminución de la masa y fuerza muscular y a su vez mayor aumento de la grasa corporal. Si vemos este gráfico y sigamos la línea color roja, podemos ver que la producción de testosterona total comienza un lento descenso a partir de los 40 años de manera continua. Generalmente esto es una caída de 1 o 2% por año, que es lo que le sucede naturalmente al hombre. Esto sucede por envejecimiento, como envejecimiento de varios órganos, en este caso envejecimientos de la función testicular y también del hipotálamo y la hipófisis. O sea, se espera que 1 a 2% por año la producción de testosterona del hombre caiga. Ahora, si las condiciones concomitantes de la vida que lleva el paciente, más enfermedades agregadas, hipertensión, obesidad, diabetes, hace que este descenso pueda ser más abrupto y se manifieste a más temprana edad. Ahora en este gráfico podemos ver que el porcentaje de la disminución de testosterona en hombres dañosos va aumentando a partir de los 40 años. Nosotros sigamos la barra color celeste, en el cual vemos que el porcentaje aumenta cada 10 años, llegando a ser casi un 50% de los hombres de 80 años de edad los que producen baja concentración de testosterona. Ahora,
¿Qué se vio en estos grupos de pacientes que tenían andropausia? Que el 75% de ellos, que tenían bajos valores de testosterona y signos y síntomas asociados, el 75% eran obesos. O sea, es el factor más importante que más impacta en la producción de testosterona en el adulto. Después había diabéticos, había pacientes que usaban corticoides y neurolépticos, pacientes que tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esto comúnmente desarrollado por el uso indebido de cigarrillo, tabaco, uso SIDA, insuficiencia renal crónica, artritis reumatoide, abuso de alcohol, enfermedad hepática crónica o que han tenido que recibir tratamiento de radio o quimioterapia por cáncer testicular. Ahora, tener baja la testosterona, ¿qué causas genera? Bien, la baja testosterona también a su vez genera aumento de la adiposidad visceral, aumento de la grasa visceral, produce descenso de la masa muscular, produce diabetes tipo 2, afecta a los pacientes que son diabéticos el correcto control de su estado diabético, afecta el control de sus glucemias, genera hipertensión, genera dislipemia, aumentando los colesteroles LDL o colesterol más conocido como malo y los triglicéridos, produce síndrome metabólico, que es la conjunción de los anteriores. Esto lleva todo al impacto cardiovascular, generando mayor mortalidad en los pacientes. Por otro lado también, como hablamos anteriormente, produce disminución de la densidad mineral ósea y mayor riesgo de fracturas. Por lo cual, hablamos que el síndrome metabólico, que es la conjunción de obesidad abdominal, dislipemia, hipertensión y diabetes, conllevan en el hombre adulto a generar hipogonadismo y esto infertilidad, pero por otro lado, la baja concentración de testosterona produce lo mismo, obesidad, dislipemia, hipertensión y diabetes. Entonces se establece un círculo vicioso en el cual el paciente, y si es posible el médico también, debe intervenir porque si no esto se retroalimenta y empeora cada vez más la situación. Con respecto a la mortalidad, si ustedes ven, a medida que va descendiendo la testosterona total en forma media, el porcentaje de chances de mortalidad va aumentando, siendo a la derecha mayor aún que el normal, que sería 1. Entonces, ¿qué tiene que hacer el médico frente a un paciente que puede sospechar andropausia? Hacer un interrogatorio y un examen físico. Obviamente que el interrogatorio es lo que hablamos anteriormente, signos y síntomas sugestivos y menos sugestivos, de los cuales la parte de disfunción eréctil es la más relevante en este tema. Y a partir de ahí, ver cuándo inició el cuadro, si esto es de vida intrauterina, si esto es de la pubertad o correctamente esto inició en la vida adulta. Estudios a realizar, hay que confirmar por laboratorio que el paciente tiene hipogonadismo, o sea, necesita de 2 análisis, se debe corroborar por 2 veces que el paciente tenga hipogonadismo, testosterona más baja del rango considerado normal para el laboratorio que uno realiza. Establecer de dónde viene el origen, si es del hipotálamo o de la hipófisis, o si viene del testículo, o sea, al agregado de testosterona debemos pedir esas hormonas que hablamos inicialmente, LH y FSH, para determinar que la baja producción de testosterona no dependa de una falla del hipotálamo y de la hipófisis y sea testicular o viceversa. Agregar un laboratorio general, obviamente que hablamos que esto puede generar diabetes, alteración del colesterol, alteración del metabolismo óseo, osteoporosis, por lo tanto debemos completar eventualmente con una densitometría, una resonancia de hipófisis, si el problema nos arroja que es del hipotálamo y de la hipófisis, y interrogar sobre el síndrome de apneas obstructivas del sueño, muy común en los pacientes obesos, que es el síndrome en el cual el paciente se lo asocia con ronquera al momento de dormir, con episodios de falta de aire, de apnea. Este síndrome es causante no solo de alteraciones metabólicas, del síndrome metabólico, obesidad, diabetes, sino también es causante por sí solo del hipogonadismo que hablamos en el momento. Descartamos otras causas, hablamos de la lista inicial, hay que hacer un interrogatorio, un examen físico, un laboratorio que nos concluye
que sea exclusivamente por un desarrollo, una caída de testosterona en un paciente, por ejemplo, obeso, sino que, por ejemplo, tengamos un laboratorio que nos dice que tenemos un aumento de la prolactina. Consideramos en este paciente cuál será el tratamiento, si es tratamiento para realizar por el paciente o es un tratamiento médico. Si es tratamiento médico, descartamos que tenga contraindicaciones de su utilización y elegimos la formulación terapéutica y el plan a seguir con este tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos? Bueno, el paciente, como hablamos, tiene que ver la mayoría de las veces con que tiene obesidad, por lo cual le pedimos un descenso de peso, pedimos que la cesación del hábito de fumar, el control de su glucemia, de su diabetes y de otros factores de riesgo, por ejemplo, el colesterol. Si el paciente no tiene deseo de fertilidad, que es lo más común, porque estamos hablando de un grupo etario generalmente por arriba de los 50 años, la idea de tratamiento es en la terapia de reemplazo con testosterona. Si desea fertilidad, bueno, no podremos usar testosterona por una cuestión de que la testosterona colocada vía externa no llega adentro del testículo y a su vez juega un papel contradictorio porque no deja que la hipófisis estimule al testículo para producir testosterona interna, por lo cual se afectaría la producción espermática. Cuando consideramos el tratamiento, la contraindicamos en todo paciente que tengan cáncer de próstata o de mama. Tenemos cierta precaución en los pacientes que tienen nódulo prostático o un PSA, antígeno prostático específico, mayor de 4 de manera inexplicable. Por esto es que todo paciente antes de recibir testosterona debe tener un PSA realizado y debe tener un tacto rectal realizado por un urólogo. En los pacientes que tienen hematocritos muy elevados, mayor de 50, que tienen apnea del sueño, que no fueron tratadas, puede pasar raramente que la apnea del sueño empeore inicialmente con el uso de testosterona, es muy raro. Pacientes que tengan síntomas de tracto urinario inferior severo, esto es, pacientes que tengan generalmente la mal conocida hiperplasia prostática o agrandamiento de la próstata, en el cual al recibir testosterona puede aumentar un poco porque es una glándula respondedora a testosterona y genere mayor dificultad, por ejemplo, miccional, al momento de orinar, tanto en la fuerza como en la cuantía. O los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca severa e inestable. Y ponemos en cuenta cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos que se somete el paciente. Beneficios: aumentamos las erecciones, aumentamos el apetito sexual, la actividad sexual, la energía, el humor, la vitalidad, la fuerza muscular, la función física, mejoramos la densitometría y disminuimos la mortalidad. Ahora los riesgos en que tenga mayor cantidad de glóbulos rojos, que genere acné, que como dije anteriormente, menor conteo espermático, sobre todo en los pacientes que buscan fertilidad, que se genere agrandamiento de las mamas, ginecomastia y raramente cáncer de mama o apnea del sueño, y de acuerdo a la formulación que elijamos, puede generar dolor, si esto tiene que ver con inyecciones, o rash cutáneo, ya sea por inyecciones o por gel. De las formulaciones que tenemos, es en forma de gel o forma de inyecciones intramusculares. En forma de gel, que es el androlone, en el gráfico se puede ver ondulado de color rojo y de color celeste. Es de aplicación diaria, se puede ir eligiendo la cantidad de dosis de acuerdo al laboratorio, tratar de buscar un valor de testosterona que esté dentro del rango medio de la normalidad. Acá el rango medio de la normalidad está con un número entre 10 y 35, por lo cual nosotros podemos ir aumentando la cantidad de gel hasta encontrar el rango de normalidad para el paciente. En cambio, las inyecciones que uno utiliza son el testovirón, es el más conocido, más viejo para nosotros, que es una aplicación mensual en el cual en el gráfico se ve de color verde. La aplicación hace un pico con valores supranormales y un descenso que es alrededor de las 3-4 semanas. O el Nevido, que es el que más elegimos, que es una aplicación cada 3 meses, manteniendo una meseta de color amarillo casi durante los 3 meses, 12 semanas. Por lo cual, para terminar, quisiera mostrarles cuáles son las diferencias de la andropausia versus la menopausia. ¿Y por qué andropausia puse entre comillas? Porque van a ver que no hay nada de similitud, por lo cual está mal llamado.
Como vimos, la andropausia al inicio es paulatino. Generalmente el hombre pierde 1 a 2% de testosterona por año, por lo cual va muy lentamente su descenso. Y como la menopausia es súbito, en el transcurso de 1, 2, 3 años se desarrolla el cuadro. La edad promedio de la andropausia puede ir entre los 40 a los 80 años o más. En cambio, la menopausia es aproximadamente los 50 años. Edad esperable que se desarrolla no hay, porque algunos la tienen, algunos no la tienen. No es para todos. La menopausia sí, todas deben tener menopausia. Los síntomas, debido al descenso, que generalmente es leve y paulatino, son leves y solapados. El paciente no nota esos cambios. En cambio, la mujer sí, son visibles y floridos. Todo tiene que ver por el gran cambio hormonal que se desarrolla de manera abrupta. La fertilidad en el hombre puede estar presente, independientemente de tener baja concentración de testosterona, la producción espermática sigue, menor que lo anterior, pero sigue, puede tener fertilidad. En cambio, la mujer está finalizada de manera irreversible. Por lo cual, la andropausia no siempre es fisiológico. Si aparece a los 40 años, a los 50 años, y no es siempre fisiológico. Hay que pensar en alguna causa que esté interviniendo, generalmente obesidad, problemas de enfermedades cardiometabólicas. En cambio, la menopausia sí es siempre fisiológica. Tratamiento en el hombre, sí, siempre se puede utilizar. Si no hay contraindicaciones y los beneficios superan los riesgos, sí siempre. En cambio, la menopausia no. Si no se desarrolla a temprana edad, es muy raro que una mujer arriba de los 50 años estemos dando hormonas para seguir su menstruación o su aporte hormonal. Y por último, y no menor, la menopausia es irreversible, es un estado de no regreso. En cambio, la andropausia puede ser reversible. Puede, por ejemplo, en los pacientes que son obesos, el descenso de peso puede llevar a que el paciente recupere su función hormonal, por lo cual desaparece el estado de hipogonadismo y desaparece la andropausia. Muchas gracias.